Bienvenidas al octavo episodio de la segunda temporada de Mujer de Palabra. Estamos felices de reencontrarnos nuevamente con ustedes y en esta oportunidad vamos a tratar también un tema propicio para nosotras las mujeres. Y quisiera iniciar con una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez una más entre la gente o verdaderamente conocida y amada por tu nombre? Hay un amor que no se pierde en la multitud, que no ama desde lejos, que conoce tu nombre y lo pronuncia con ternura. Es un amor que llama, que mira los ojos, que conoce tu historia y te ofrece el pecho para recostar la cabeza cerca de su corazón. Ese tipo de relación tuvo Jesús con el discípulo a quien él amaba y así nos ama hoy a cada una de nosotras. Hoy, en este episodio, a través de la experiencia de Juan el apóstol, descubrimos que el corazón de Jesús no es inaccesible. El mismo amor que sostuvo a Juan, que lo transformó y le dio identidad, es el amor que nos envuelve y nos afirma. Un amor que lo dio todo por nosotras en esa cruz del Calvario, como estamos recordando en estos días. Hoy emprenderemos entonces un viaje al corazón de Jesús para redescubrir que no somos una más, sino somos amadas con nombre propio, amadas, conocidas, llamadas y abrazadas por un amor incomparable. Y lo haremos justamente reflexionando en varios pasajes de las Escrituras y en un libro muy hermoso de la autora Beth Moore titulado El discípulo amado, ya que este libro es un recorrido profundo por el Evangelio que invita a experimentar una relación íntima con Jesús desde la perspectiva del discípulo que él amaba. Y para conversar sobre ese tema tan cálido y tierno, hemos invitado a Patricia Ceballos, una amiga y compañera de trabajo a la que quiero mucho. Ella es licenciada en periodismo y máster en relaciones públicas. Está casada con el pastor Julián Ruiz, con quien tiene dos preciosas hijas. Bienvenida, Patricia, al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puedes dar un saludo a la audiencia. Gracias, buenas noches, querida Patti. Para mí siempre va a ser un placer poder acompañarte en tu programa, sobre todo tocar temas de libros que nos inspiran, ¿no? Y gracias por la invitación. Gracias a ti, al contrario, Patti, porque realmente estás nuevamente con nosotros. Ya has estado en una Así es. ocasión anterior, que espero que nuestras amigas hayan visto de ese episodio, y hoy vamos a reflexionar en un tema precioso, Así ¿no? es. Hemos dicho que es amadas con nombre propio. Y me alegra mucho conversando contigo, y mira, tú eres mi tocaya, las dos nos llamamos Patricia, Sí, pero estamos muy seguras de que Dios nos ama a cada una individualmente y que nos sí. conoce por completo a cada una de nosotras, ¿no? Y me emociona mucho, además, que en este episodio vamos a poder hablar de una autora, mujer, porque es lindo que traemos distinta literatura, distintos libros al programa, pero me alegra mucho cuando hablamos acerca de una autora mujer, ¿no? Ya que somos mujeres de palabra. Entonces, Patti, yo quisiera preguntarte, ¿qué sabes de Beth Moore, si podrías compartir con nuestras amigas? Bueno, Beth Moore es una autora estadounidense muy reconocida. De hecho, es profesora bíblica también. Ella trata siempre de conectar la escritura bíblica con la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Ujú. Fundó el Ministerio de la Palabra en el año 94, justamente con ese propósito de poder enseñar. Y bueno, está muy ligada y enfocada al estudio profundo de la palabra, ¿no? Es increíble cómo ella escribe y redacta cada uno de los capítulos siempre enfocados y anexados a lo que la escritura nos Nos habla. enseña, ¿no? Así es. Ahora, Ujú. si bien es cierto, Beth Moore siempre está enfocada en buscar la transformación de la vida de las mujeres para entender que justamente somos esa evidencia viva de la gran fidelidad de Dios. Ujú. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Por eso es una de mis autoras preferidas, ¿no? Ya que tiene un estilo narrativo muy lindo y como tú dices, también sus reflexiones tienen una solidez bíblica, ¿no? Una solidez bíblica profunda. Es una estudiosa de la palabra y es una gran escritora. Ahora, tengo una pregunta importante, Patti. Empecemos con esto. La primera parte de su libro, Beth Moore la titula Soplan nuevos vientos en Galilea, ¿no? Sí. Qué bonito, soplan nuevos vientos en Galilea. Y ella al inicio describe así, dice, cuando Jacobo y Juan arrojaban sus redes al mar de Galilea,
sobre las aguas acariciadas por el sol, eh, no tenían la menor idea todavía que el Hijo de Dios arrojaba su red sobre ellos, ¿no? Qué preciosa descripción, ¿no? Que Lindo. el Hijo de Dios arrojaba su red sobre estos pescadores, ¿no? Entonces ellos, dice, pronto se encontraron atrapados por su divino llamado y sometidos por su honor, Así ¿no? es. Es la forma como Dios, como Trata. Jesús trató con Jacobo y con Juan, como vamos a ver, ¿no? Ahora, la pregunta ¿es posible que el amor de Dios nos agarre desprevenidas a nosotras también? Quisiéramos saber si soplaron nuevos vientos en tu vida cuando tú te acercaste a Jesús y Jesús te abrió sus brazos para que tú fueras justamente una de sus hijas, ¿no? ¿Cómo es que te encontraste también atrapada en ese amor divino? Bien. Bueno, interesante lo que dice Beth Moore con respecto a que eh, fue algo con propósito, Ujú, ¿no? El encontrar y el que Jesús me haya encontrado a mí tenía un propósito que ahora ya de adulta lo entiendo mejor y que lo tengo claro. ujú. Yo he de recordar que para mí el amor de Dios llegó como un bálsamo Qué para mi lindo. vida, ¿no? Ujú, Para poder sanar heridas profundas, ya que desde niña siempre uno quizás no había recibido el amor bueno, no había ese afecto quizás de los padres y eso posiblemente dejaron heridas profundas, sobre todo de una pequeña, de una niña, claro, ¿no? O una como muchas niña, mujeres ¿no? de nosotras, ¿no? Ujú. Y eso hacía que cuestionaba mi valor, Ah, mira. ¿no? Y al Ajá. cuestionar mi valor, justamente no tenía ni la certeza ni la seguridad de quién era, pero llegó un día en que pude conocer a un Dios que me mostró un amor diferente, Ujú, ¿no? Un amor especial, un amor único, incondicional, sin límites y sin expectativas. ujú. Recuerdo sentirme vacía, buscando llenar este vacío con cosas que no satisfacía. De Ujú, hecho, un día alguien me habló de Dios y que me amaba tal como era, sin ujú. importar mi pasado, a pesar de ser niña, Ajá. pero que me trajo consuelo, que me trajo paz y me trajo ese amor que no se agotaba. Definitivamente, sí, eran Mm, nuevos vientos para mi vida y que la cual Jesús me acercó hacia él, ¿no? ujú. Qué hermoso, ¿no? O sea, como Dios hace una obra en cada una de Sí, nosotras diferente, ¿no? Y es muy lindo lo que tú has dicho, que cuando Jesús se acercó a ti, los vientos que trajo sobre tu vida fueron consuelo, paz, amor, ¿no? Un amor inagotable, ¿no? Entonces, eso sucede, queridas amigas, cuando nosotros nos acercamos a sí, Dios, ¿no? Y le sí, permitimos que Él toque nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora un poco del apóstol Juan. ¿Qué te así es. parece, no? Nosotros sabemos que Juan fue un pescador de Galilea, el hijo menor de Zebedeo, su Ujú. hermano se llamaba Jacobo, y Jesús justamente los llama a ambos juntos cuando están trabajando en su barca, y desde entonces se convirtió en parte de su círculo más cercano de amigos, Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús llama a 12, de esos 12, él tiene mayor intimidad con tres, Así ¿no? es. Con Pedro, Jacobo y Jacobo y Juan. Juan, Ujú. justamente, ¿no? Entonces, este Juan estuvo presente en los momentos más íntimos y decisivos del ministerio del Señor, como por ejemplo en la Así transfiguración. es. Él fue testigo de la transfiguración, también de la resurrección de la hija de Jairo y en Getsemaní, ¿no? Cuando Jesús oraba, tuvo esa oración profunda. Y también Juan estuvo ahí al pie de la cruz, Así porque es. vamos a ver que Jesús lo ve y le hace un encargo muy especial, ¿no? Ahora, en un principio el carácter de Juan era apasionado e impulsivo, ¿no? Porque lo llamaron juntamente con su hermano hijos del Trueno. trueno, ¿no? Esa es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pero con el tiempo, con la cercanía que él tiene con Jesús, ya no se definía por su temperamento, ¿no? Sino vamos a ver que él se define por una verdad más profunda, ¿no? Como el discípulo al que Jesús Ama. amaba, ¿no? Entonces su vida nos recuerda que cuando permanecemos cerca del corazón de Cristo, su amor refine nuestra identidad, ¿no? Y moldea también nuestro carácter, ¿no? Patti, ¿puedes contarnos cómo fue el llamado que Jesús le hizo a Juan y a su hermano y cuáles fueron las demandas o renuncias que ellos tuvieron que hacer a raíz de este llamado? Claro. Bueno, los libros de Mateo y Marcos nos narran profundamente el llamado de Juan y su hermano Santiago mientras estaban pescando en el mar de Galilea, ¿no? Ujú, Junto con su padre Zebedeo. Y Jesús les dijo, venid, ¿no? Seguidme y
haré pescadores de de hombres, hombres, ¿no? ¿no? La demanda definitivamente al inicio fue radical, es decir, dejarlo todo atrás, ¿no? Ujú. Em, Incluyendo el trabajo, incluyendo la familia y creo que hasta la seguridad de tener algo seguro, ¿no? De hecho, em, para seguirlo, Juan y Santiago respondieron inmediatamente, no titubearon, no dudaron, y dejaron sus redes, dejaron a su padre y se unieron a Jesús en su misión. La renuncia fue total porque abandonaron su vida anterior con todas sus certezas Ujú. y seguridades para seguir a Jesús y aprender de él. Esto implicó un cambio de prioridades, Claro, de ¿no? valores y propósito de vida. Se trastocó todo, ¿no? Así es, Juan en Ujú. particular se convirtió en uno de los discípulos, como tú bien has mencionado, más cercanos de Jesús, conocido como el discípulo amado, porque su entrega y fidelidad a Jesús son un ejemplo de lo que significa seguir a Cristo. Ujú. Lo que en sí puedo decir que era un joven bastante, bueno, era un discípulo bastante joven, Joven. ¿no? Fue Ujú. llamado bastante joven y eso es algo particular. Sí, ¿no? Se cree de que fue el más joven de todos los discípulos y también se considera que el que murió más anciano, Anciano, ¿no? así Más es. anciano, ¿no? Y cuando veo el proceso y los roles que cumplió el apóstol Juan, es muy interesante, ¿no? Porque como tú has contado, de pescador se Mm, convirtió a discípulo, ¿no? De discípulo vamos a ver que más adelante él se convierte en uno de los ancianos de la iglesia primitiva, ¿no? Y luego también en escritor porque él llega a escribir en tres géneros, ¿no? Escribe el Evangelio, escribe las epístolas y también finalmente va a escribir un libro profético maravilloso, escatológico, como es el Apocalipsis, ¿no? Pero tal vez lo más importante para Juan fue la forma como él se describía a sí mismo, ¿no? Porque ujú. aunque es autor del Evangelio, nunca dice el Evangelio yo soy Juan, ¿no? Sino, él nunca da su autoría, ¿no? Sino él se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Pati, ¿crees que cuando nos definimos desde el amor de Jesús cambia en algo nuestra identidad, nuestra manera como nosotras nos vemos a nosotras mismas? Claro, nos redefine Ujú, por completo, definitivamente ¿no? por completo. La forma en que Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, es el ejemplo poderoso de cómo el amor de Dios puede transformar nuestra identidad. Ujú, Al enfocarse en el amor de Jesús, Juan se veía a sí mismo a través de los ojos de Dios y no a través de sus propias obras o de los propios logros. Cuando definimos desde el amor, o cuando nos definimos nosotras desde el amor de Jesús, nuestra perspectiva cambia en absoluto, ¿no? Radicalmente. Dejamos de enfocarnos en nuestras debilidades, en nuestros fracasos y nos vemos como hijas amadas. ujú, Y no solo amadas, sino valiosas para Dios. Y esto nos da una sensación de seguridad, nos da una sensación de propósito y de significado. ujú, Somos amadas incondicionalmente, no por lo que hacemos, sino por quienes somos. ujú. Y esto nos libera de la necesidad de probarnos a nosotras mismas y muchas veces nos permite vivir con esa confianza y con esa autenticidad. Ujú. Qué lindo, ¿no? Es maravilloso realmente lo que tú estás diciendo, ¿no? Toda esa obra que Jesús hace en nuestra vida, ¿no? Una Así vez es. que nos definimos desde el amor profundo y eterno que él tiene por nosotras, ¿no? Ahora, sabemos que en la última cena, por las Escrituras, Juan se sentó al lado de Jesús y recostó su cabeza en su pecho. Ah, qué lindo. ¿No? O sea, qué escena tan tierna, Sí. ¿no? En Juan 2 13, del 3 al 2 dice, y que Juan estaba ahí recostado, todo, él mismo cuenta, ¿no? Se recostaba su cabeza en su pecho, estaba a su lado, al lado derecho. Entonces, él realmente define esa relación íntima que tiene con Jesús, ¿no? Ahora, Beth Moore nos explica en su libro que durante la comida pascual, que es el contexto en que se desarrolla esa cena, porque Jesús cuando toma esa última cena con sus discípulos justamente estaban celebrando la Pascua, dice que el contexto histórico es de que el hijo menor se sentaba al lado del padre lo más cerca posible, porque él tenía que hacer las preguntas acerca del significado de la Pascua y el padre le respondía, ¿no? El hijo menor era el que hacía las preguntas. Ujú. Entonces parece ser que Juan toma ese lugar porque era el más joven, ¿no? Entonces esto es profundamente simbólico, ¿no? Porque no solo menciona la proximidad
un acto cultural de la época, sino esa confianza, esa seguridad, esa intimidad que en realidad Jesús tenía con Juan, o Juan con Jesús, ¿no? Juan estaba lo suficientemente cerca de Jesús como para escuchar sus palabras directamente y para mostrar una relación de afecto, de seguridad, como tú has Mm, contado, ¿no? Entonces, en otras palabras, este gesto revela un vínculo especial. Juan no solo era discípulo, sino alguien que podía descansar profundamente en el corazón de Jesús, no acercarse a Él. Y esto simboliza que para nosotras que podemos hacer lo mismo, ¿no? sí, Que podemos hallar descanso en su presencia, ¿no? Tal vez físicamente no nos vamos a recostar así sobre su pecho, pero cuando estamos en oración y nos así es. acercamos a Él, Lo estamos lo haciendo. estamos haciendo, ¿no? Sí. Lo estamos haciendo de todas maneras, ¿no? Entonces, amada mujer de palabra, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste descansar tu corazón, ¿no? En Jesús, ¿no? En Él, ¿no? Sin prisas, sin exigencias, ¿no? ¿Hay algo que te impide tal vez hoy acercarte con confianza al corazón de Jesús? Él nos invita a profundizar en su amor incomparable para que cada una de nosotras no solo le conozcamos como Salvador, sino que crezcamos en amistad, en intimidad, en confianza con Él, ¿no? Permaneciendo cerca de su corazón. Considero que esa amistad, cercanía y convivencia que Jesús tuvo con sus discípulos y especialmente con Juan fue la clave para la transformación de su carácter y que llegue a ser aquel discípulo amado y luego aquel apóstol que escribe esas epístolas tan amorosas, ¿no? Tan cariñosas, ¿no? Entonces, Patti, tal vez nos puedas describir cómo fue ese proceso de transformación del apóstol Juan de ser un hijo del trueno a ser ese discípulo amado, ese hombre tierno, que más adelante justamente en sus epístolas se dirige a los demás como hijitos míos, ¿no? Hijitos míos, Esa qué tal frase tan, cambio, ¿no? qué tal Ujú, cambio, ¿no? La respuesta de Juan junto con su hermano Santiago, que bueno, fueron llamados hijos del trueno, debido al temperamento apasionado, me imagino aguerrido, enérgico, ¿no? Porque eran conocidos por ese fervor y celo, a veces incluso por su impulsividad, ¿no? Leemos en Lucas 9, de 51 a 56, cuando envía Jesús esos mensajeros y no fueron recibidos en el pueblo de Samaria, Juan menciona y dice, ¿no? Que les caiga fuego, oramos para que caiga caiga fuego fuego del del cielo cielo, ¿no? y termine con ellos, los Así es, arrase. entonces era como Ujú, un acto bastante impulsivo y es más, ujú, la historia narra que Jesús le dice, no sabes qué espíritu tienes, ¿no? ¿De qué ujú, espíritu sois? Le dice, ¿no? ujú, Y les llama como que la atención o a la reflexión. De hecho, el amor y la gracia de Jesús tocaron la vida de Juan, ¿no? Y ujú. su corazón se suavizó, ¿no? Claro, Se suavizó, comenzó a ver a las personas a través de los ojos de Jesús con compasión y con amor. con Con misericordia, ¿no? mucha misericordia. Es que Ujú, así los miró. A ujú, Juan y a su hermano Santiago los miró con compasión y con mucho ujú, amor. ujú. Luego las redefinió, los redefinió y les permitió ver ahora con sus ojos. ¿Y qué más Claro. quería agregar? Era que en su vejez, efectivamente, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre y las epístolas de Juan, donde se dirige a sus lectores como hijitos míos, refleja un corazón tierno, pero también paternal, Ujú, ¿no? Que te ujú. digan hijita mía. Sí, Es qué un tal corazón, ¿qué cambio, tal ¿no? cambio? Es un Sí. corazón de papá, de Mm, padre, ¿no? ujú. Y bueno, eso habla mucho de cómo el amor de Dios puede cambiar a una persona de adentro hacia afuera, ¿no? De ser un hijo de trueno a ser llamado el apóstol del amor de Jesús. Sí, qué hermoso, ¿no? Realmente qué hermoso. Y mira que el que quiso que caiga fuego sobre los samaritanos, después en su evangelio escribe sobre la mujer samaritana, ¿no? Así, ¿No? claro, Entonces realmente lo aprendió, cambió, cambió totalmente, cambió, ¿no? Cambió sí. totalmente, ¿no? Pero hubo algo más que Juan tuvo que aprender también acerca de los valores del reino de los cielos, ¿no? Y esta escena se encuentra en Marcos, capítulo 10 versículos 35 al 40. Y me permites leer la Sí, sí, parte para adelante. que nuestras amigas puedan saber a qué nos estamos refiriendo. Dice entonces Jacobo y Juan, Jacobo también conocido como Santiago, ¿no? Hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Esa fue la petición que le hicieron, ¿no? Y Jesús respondió, no saben lo que piden. Sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado, ¿no? Entonces, esta petición tiene una enseñanza también profunda para cada una de nosotras, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Patti, de esta escena? ¿Qué es lo que Juan tuvo que aprender aquí?
Bueno, fue un pedido revelador de cómo se muestra el corazón del hombre. Ujú, claro. De hecho, revela la naturaleza de los discípulos, quienes a pesar de seguir a Jesús, de tenerlo cerca, todavía tenían deseos de poder y reconocimiento personal. Ujú, Su pedido de sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús en su gloria quizás muestra que buscaban también posiciones de poder y claro, honor en lugar de posiciones. servir. Ujú, No entendían el verdadero significado del reino de Dios y estaban enfocados en sus propios intereses ujú, más que en la voluntad de Dios. ujú, Interesante respuesta de Jesús cuando le dice, no saben lo que piden. claro. De hecho, el sentarse a la derecha o a la izquierda no es algo que él podía decidir o conceder, sino que era solamente para aquellos a quienes ha sido preparado. Esta escena también nos revela que el corazón humano tiende, ¿no?, a buscar el poder y el Ajá, reconocimiento. así somos, creo. A menudo A no menudo, ¿no? entendemos a veces no Sí. entendemos la voluntad de Dios Ajá. o el propósito de su reino, pero Ujú. necesitamos siempre tener esa humildad y esa disposición para servir en el lugar y en lugar de buscar posiciones o reconocimientos, ¿no? Ujú. Creo que eso es básicamente. Sí, ¿no? Sí, lo has definido muy bien, ¿no? Y en el fondo, de repente, a veces todos nosotros hemos podido tener en algún momento alguna motivación Así es. oculta, así, ¿no? Y todas necesitamos aprender a mirar la vida con esos ojos espirituales y no solo terrenales, ¿no? Y ese es un aprendizaje que se da a veces en un proceso, ¿no? En un proceso cuando vamos conociendo más al Así. Señor, la naturaleza de su Mm, reino, de su mensaje, ¿no? Ahora, Pati, ¿cómo contrastan estos valores que Jesús quiere que tengamos con los del mundo, ¿no? Especialmente ahora que vemos tanta corrupción en las estructuras de poder. bien. Bueno, hay que tener en claro que bueno, estamos claras, creo que los valores espirituales como el amor, la compasión y la justicia contrastan con los valores del mundo, Claro. ¿no? Ujú, Que estos valores pueden ser la riqueza, la fama, el poder, ¿no? Y frente volviendo a los valores espirituales, debemos estar firmes en que son lo básico para poder nosotros crecer y desarrollarnos y estar y permanecer cerca al pecho y al corazón de Jesús. De ujú, hecho, el amor, la compasión y la humildad, el servicio, la justicia, la equidad, podría enumerarte muchos valores espirituales eh, frente a un mundo donde todo es corrupto, frente a donde existe mucha corrupción. Los valores espirituales siempre nos van a llamar a buscar la justicia, a ujú, servir a los demás, a poder perdonar en lugar de buscar venganza, ¿no? Aplicar los ujú, valores en nuestra vida diaria, practicando siempre la empatía, la compasión hacia los demás, buscando la verdad y la justicia, incluso cuando no comprendemos o incluso cuando es difícil, ¿no? Básicamente nuestros valores espirituales ser deben ser atendidos siempre y alimentarlos, ¿no? Y ujú, practicarlos, porque no ujú. es fácil, No es es fácil. parte de ese proceso que comentabas. Sí, ya tenemos un modelo, ¿no? Jesús Así que es. vino a este mundo no para ser servido, No, dice él, sino para servir, ¿no? Y la Biblia también nos confronta, en Colosenses 3, de 1 al 2, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no la de la tierra, ¿no? Entonces Juan tuvo que aprender esta gran verdad, ¿no? La aprendió en su propia vida y cambió totalmente su perspectiva de vida, ¿no? Y esto también le costó la libertad, porque vamos a ver más así es. adelante que él es encarcelado en una isla, ¿no? Ahora, es interesante que Beth Moore en este hermoso libro describe también el amor de Juan hacia Jesús, ¿no? Mm, O sea que Juan terminó siendo un discípulo fiel que estuvo cerca de Jesús en toda circunstancia. Y quisiera leer un párrafo, porque es un párrafo muy hermoso, que habla justamente de esta relación de Juan con Jesús, ¿no? Beth Moore dice así: estoy convencida de que hemos irrumpido en aquello que hizo diferente a Juan y lo convirtió en un suelo fértil, donde Dios pudo sembrar tamañas semillas como el Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis. Juan se mantuvo junto a su líder Jesús durante la transfiguración y mientras sufría la profunda agonía de Getsemaní. Juan se reclinó de manera afectuosa sobre el pecho de Jesús durante la cena y también lo siguió hasta los lugares donde fue juzgado. Juan se mantuvo cerca cuando Jesús resucitó de los muertos y se mantuvo cerca mientras Jesús moría, ¿no? Estamos viendo la fidelidad de Juan, ¿no? Juan estuvo cerca aun cuando la lógica humana indicaba que la misión de su fiel líder había fracasado. No tenía manera de entender que el plan de la eternidad estaba desarrollándose a la perfección
pero aún así se mantuvo fiel. El que había contemplado un rostro que brillaba como el sol en la transfiguración, Ujú. ¿no? Estuvo dispuesto a contemplar un rostro sangrante que había sido escupido. Estuvo al lado de Jesús en sus horas más brillantes y en las más oscuras. El joven discípulo conocía a Jesús en sus momentos extremos. Juan estaba dispuesto a mirar cuando los demás hubieran vuelto la cara. Él vio a Jesús. ¿Cómo podremos ver nosotras lo que estamos dispuestas a mirar, no? ¿Qué hacemos cuando no podemos explicar lo que Jesús está haciendo? Nos mantendremos cerca cuando aún no nos detenga la tragedia. Nos mantendremos cerca por fe cuando la lógica humana nos recomienda huir. Eso es lo que nos hará diferentes, ¿no? ¿Qué Mm. te parece este párrafo, Patti? Interesante porque a pesar de que nuestra lógica humana nos diga, sale ahí, huye, no mires, Ujú, no te quedes ahí, pues Juan se mantuvo fiel, ujú, cerca de Jesús, mirando todo lo que pasaba, sus victorias y también todo lo que pasó, ¿no? Sus sufrimientos, el dolor, ujú. se mantuvo cerca. Sí, ujú, al pie de la cruz Así también, es, ¿no? así es, Ujú. así es. Sí, y también como a mí me encanta la portada de ese libro, porque también Juan fue, acá está Pedro y Juan, corriendo hacia la tumba cuando les comunican que el cuerpo no estaba, y Juan dice que fue el que corrió más rápido, ¿no? Sí, llegó primero. Ajá, Llegó primero, ¿no? De repente porque era el más joven, tenía más fuerza. más fuerza, más energía, Sí. pero también ese deseo anhelante de ver qué es lo que había pasado, ¿no? Porque el cuerpo de su Señor no estaba, ¿no? Juan mostró bastante interés, ¿no? Desde inicio. Ujú. Al dejar todo, cuando fue llamado con su hermano, ¿no? Al estar en cada una de las etapas que tú bien narras y hasta el final para ver el cuerpo, bueno, ya no había cuerpo, para ver las vendas, prácticamente la Sí, resurrección del sí. Señor, ¿no? Pero ahí comprueban que Jesús había Así resucitado, ¿no? es, así es. Esa maravillosa verdad, ¿no? Ahora, también hay un texto muy hermoso que leímos justamente en el episodio anterior, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículos de 9 al 20, que narra ahora el encuentro de Juan con el Cristo glorificado, resucitado, ¿no? Y es un texto maravilloso que no lo vamos a leer nuevamente por cuestiones de tiempo, pero quisiéramos resumir. Dice que Juan oyó primero una gran voz como de trompeta y vio a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que le llegaba de la cabeza a los pies, ¿no? Y dice de que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y de sus ojos eran como llama de fuego, ¿no? Y sus pies dice que eran como semejante al bronce bruñido, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, esa voz potente, ¿no? Y de su boca dice salía una espada aguda de 2 filos, ¿no? Y su rostro era como el sol, dice, cuando resplandece en su fuerza, ¿no? El texto Mm, da mucho más para hablar, detalle. pero algunas características, y dice que cuando Juan lo vio, cayó como muerto a sus pies, ¿no? ¿Qué tal descripción del encuentro de Juan con este Cristo resucitado ya posteriormente, ¿no? Era el mismo Señor en cuyo pecho él se había recostado, pero ahora cuando lo ve, majestuoso, glorioso, cae como muerto, ¿no? Cae a sus pies como muerto, ¿no? Y Pati, bueno, el texto también dice de que Jesús lo toca, ¿no? Lo toca y lo fortalece, Ujú. ¿no? O sea, es como Jesús Me quiere que levanta. nosotros lo levanta, ¿no? Que quiere que nosotros sigamos confiando en este Dios, ¿no? Y este es el tipo de Jesús, de Dios al que nosotros ahora adoramos, ¿no? Al que Real. nosotros es un Dios real que nos Mm. ama, que ya no está en la cruz, ¿no? Ahora, Pati, ¿qué produce esta verdad en ti, no? No es el Cristo histórico al que estamos nosotros generalmente concebimos en nuestra mente, sino es como tú dices, un Dios vivo y real, ¿no? Que produce en ti esta verdad. La escena de Juan cayendo ante la presencia gloriosa del Cristo resucitado es muy impactante. Nos recuerda que nuestro Dios no es solo un personaje histórico, sino como bien hemos dicho, es un personaje vivo, pero también poderoso, que nos ama profundamente. La forma en Ujú, que Jesús luego toca con su mano derecha significa el hecho mismo de que lo fortalece, ¿no? Que lo levanta claro, y nos muestra que a pesar de nuestras debilidades, puede ser que Juan haya sentido temor, ¿no? Cuando claro. se desmayó. Frente a esa Ay, gran visión, así ¿no? es, ¿no? Ujú, Y frente al temor o a nuestras debilidades, Jesús no quiere acercar siempre a Él y nos da la fuerza para
enfrentar cualquier desafío que se nos presente en la vida. Esta verdad produce un sentido de asombro Ujú, y de gratitud, ¿no? Me recuerda que nuestro Dios no es un Dios lejano, no ujú. es un Dios distante, sino un Padre amoroso que nos quiere muy cerca de Él, ¿no? Y hay que reflexionar de cómo a menudo nos enfocamos a veces en el Jesús histórico y nos olvidamos de este Cristo real y vivo, que está Ujú. cada día atento a nuestra voz, que está atento a las cosas que nosotros realizamos y nos olvidamos muchas veces de Él, ¿no? Pero que Dios está dispuesto a hablarnos día a día. Entonces, Patti, para ir concluyendo, ¿qué significa para ti saber que Jesús te conoce personalmente? Significa todo y Ujú, principalmente significa vida, significa amor, significa gracia. ¿Por qué significa vida? Porque justamente ahora, al saber que Él me conoce y yo le conozco a Él, mi vida tiene sentido y propósito, ¿no? Significa amor porque me ujú, cuida, ¿no? claro. Sí, y Ujú, porque me guarda y porque su mirada hacia mí es como esa mirada y porque soy niña, la niña de sus ojos, como dice su palabra. Y significa gracia porque inmerecidamente me ha regalado primero la salvación, su perdón, ha entregado ese propósito claro y definido, ha dado sentido a mi existencia ujú, para servirle y glorificar su nombre. Anhelo que las personas que nos ven, mujeres que ujú, nos ven a ujú. través de Mujer de Así es. Palabra, así es, puedan Ujú. disfrutar de la vida, puedan disfrutar del amor y de la gracia de Jesús. Ujú, qué lindo, Pati. Muchas A gracias. ti, Esas palabras de aliento que estás dando a todas nosotras, ¿no? Y en especial a nuestra audiencia, ¿no? Entonces, amadas mujeres de palabra, puede que a veces nos hayamos sentido invisibles, poco valoradas o una más del montón. ¿En qué dolor o proceso difícil necesitas recordar que Jesús no se ha alejado de ti, mm, como estamos viendo en este episodio, ¿no? ¿Qué área de tu vida necesita escuchar nuevamente? Eres mi amada, eres mi amada. Jesús quiere abrazarte con la certeza que eres profundamente amada. El amor que Juan experimentó lo transformó en un hombre firme y apasionado por la verdad. Cuando vivimos en esa convicción y la seguridad que Dios nos ama, cambia nuestro carácter y propósito de vida, como Patti nos está diciendo, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿estás viviendo del esfuerzo por ser aceptada o desde la certeza de que ya eres amada? Recuerda siempre que Jesús te conoce y pronuncia tu nombre. Te conoce perfectamente y es una certeza que tenemos que tener cada una de nosotras. Bueno, queremos despedirnos de ustedes con este episodio. Estamos culminando nuestra segunda temporada. Dios ha estado con nosotras, así ¿no? es. En estas dos temporadas y nos encontramos nuevamente en la próxima temporada, en un próximo episodio. Gracias, Patti. Realmente ha sido un gusto conversar contigo y que Dios siga afirmando todas esas verdades en nosotras y también en nuestras amigas. Nos despedimos entonces. Dios te bendiga.